Bueno, están allí conmigo Juan capítulo 5, versículo 13 al 16. Si lo tienen, Mateo, correcto. Mateo 5, 13 al 16. Yo leeré de la Reina Valera revisada, que 2015, la que ustedes tengan está bien. Si tienen sus Biblias, y si no tienen Biblia, pueden usar la electrónica. Les animo a que este libro es muy importante. Amén. Voy a abusar mi presencia un poco para decir las cosas que quizá el pastor no se las diga con tanta claridad como yo, porque si vine a traer la palabra de Dios, ni enemigos ni amigos. Este libro es muy importante. Y la versión digital no es el libro, es una versión digital. Les animo a que tengan su propia Biblia, amén, donde puedan subrayarla, puedan gastarla y que tengan que comprar una nueva. Amén. Amén. Perfecto, ¿estamos allí? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra su luz, así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestro Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones hasta lo más profundo. Que tú, Señor, afectes la médula de nuestro ser espiritual. Que tú afectes los huesos, Señor, la construcción de quienes somos en lo más profundo de nuestro ser. Que tu verdad, Señor, more, descanse, Señor, y sabemos que traerá fruto, Señor, fruto de bendición, fruto de vida, fruto de gozo, fruto de paz. Bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, que como producto de estar juntos, Señor, en tu palabra, seamos edificados, seamos fortalecidos para la gloria de Cristo, en quien oramos. Amén. Amén. La iglesia global en estos tiempos está, y perdonen mi poco lenguaje castellano, nuestra iglesia es en inglés, yo siempre hablo en inglés, pero el español es mi lengua madre. ¿Okay? La iglesia global está asombrada de los tiempos que estamos viviendo. A través de los medios de comunicación, a través de cómo las cosas que observamos en nuestra sociedad, la manifestación de la maldad parece que está propagándose. ¿Saben de qué estoy hablando? Y algunos pueden preguntarse y pueden asustarse. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es algo nuevo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el resultado de dar permiso a todas estas propuestas sociales y morales que nuestra sociedad hoy en día parece poner como prioridad, ¿no? El cristiano dentro de sí mira este mundo y hay algo dentro que dice, esto no está bien. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué es esto? Hermanos, esto no es nada nuevo. Esto siempre ha estado. Es simplemente la manifestación de la maldad que siempre ha existido en los corazones de los hombres. Es la manifestación de los poderes diabólicos del príncipe de este mundo. Se le ha dado visual y digital licencia para propagar como un acto final antes de su sentencia sus valores y traer toda la juventud posible y todos los niños y todos los adultos que puedan amontonar a esta idea de que nosotros somos Dios y que Dios está muerto.
Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero no es nada nuevo. Pero si siempre he estado aquí, pastor, como que es tan visible, porque yo no me crié así. Si usted tiene más de 30, 40 años, en el mundo que usted vivió no se parecía a este mundo, y la razón es esta. Dios ha establecido 3 instituciones en el mundo. 3. La familia, la iglesia y el gobierno. Estas 3 cosas Dios las ha establecido para resistir, para oponer la maldad y el pecado, para que el bien pueda florecer. Dios estableció la familia como ese seno donde los niños desarrollan y aprenden moralidad y aprenden el bien y el mal, donde pueden ensayar sus errores y pueden aprender cómo vivir tanto en familia como en sociedad. Dios estableció la iglesia como la voz sobre su pueblo, para que ese pueblo sea verdaderamente lo que acabamos de leer, sea la luz y la sal de este mundo. Y Dios dio autoridad al gobierno. Dios estableció la autoridad cívica para mantener orden cívico, para poder vivir juntos en paz. ¿Qué ha ocurrido? Sistemáticamente por los últimos 80 años, más o menos, una campaña sistemática de destrucción de la familia, de la iglesia y del gobierno. Esta mañana no les voy a desempacar todos esos conceptos, pero lo quiero presentar como primicia, algo que deben meditar en ello, porque Dios ha puesto autoridad y ha puesto límites en cada una de estas 3 casas. La casa espiritual, Dios no le dio el fin de acumular riquezas, sino el fin de ser una voz pura, dar una declaración profética en los tiempos para que los padres y las madres de la familia reciban ese mensaje con claridad y comiencen a practicarlos en sus hogares, y esa fábrica y esa construcción, cuando afecta a los vecinos, eso tiene un impacto en la sociedad. Dios le ha dado la autoridad al gobierno, y es muy simple. Bíblicamente, la autoridad del gobierno es castigar a los malos y proteger a los buenos. Nada más. No regir moralidad. No decidir qué es bien y qué es mal. Es una labor de la iglesia, porque la iglesia es la voz de Dios. Al padre de familia, Dios no le dio la autoridad de resolver asuntos con el poder de la espada. Solamente el gobierno tiene el poder de la espada. Y así sucesivamente. Todo eso lo podemos explicar, pero entiendan que lo que está ocurriendo es un resquebrajamiento social, un resquebrajamiento de 3 casas que Dios ha instituido. La percepción del hogar. Los hombres son malos, los padres no sirven, las mujeres son buenas, ellas lo hacen todo bien, los hijos deben ser rebeldes. A la edad de 18 años deben saber más que sus padres y deben salir de su casa. El Estado le enseña a sus hijos lo que es correcto y lo que no es correcto. Esta ha sido una campaña sistemática, y lo ven en los programas de entretenimiento, en la educación, en las películas, continuamente. Y tú y yo somos productos de ese indoctrinamiento, y solamente la palabra de Dios nos puede enseñar cómo es que debemos vivir. La iglesia ha sido corrompida con muchas tendencias y falsas doctrinas, las cuales el apóstol Pablo continuamente nos alarmó y nos instruyó a proteger contra las falsas doctrinas. Han habido muchas, pero la más dominante es esta idea del evangelio de la prosperidad. Esta idea de que Dios existe para mi bien, para mis riquezas, que yo soy el centro del mundo. Yo voy a la iglesia para escuchar cuán bueno yo soy, cuán grande soy, motivación para mi éxito profesional, para el amontonamiento de riquezas, para lograr todos mis sueños, y los púlpitos se han llenado de charlatanes que han vendido la sangre de Jesucristo por $1. Eso es una perversión en la iglesia, y por lo tanto el pueblo no mira a la iglesia como algo admirable. Y el Estado, bueno, no voy a hacer enemigos, solamente voy a decir que
toda estructura gubernamental que no sostiene la idea de que hay un Dios por encima de todas las cosas es una organización humanista que pretende ser el fin de todas las cosas. Y en una sociedad donde Dios no existe, no hay autoridad máxima. Yo establezco las reglas y ustedes se someten a mis reglas. Yo soy cubano, lo he dicho todo. Pero en medio de esa locura, esa oscuridad, Dios no está asustado, Dios no está alarmado. Dios te ha puesto a ti y a mí con dos funciones: ser la luz en las tinieblas y la sal que preserva, o como la otra vez cuando estuve aquí, nuestro pastor habló, el desinfectante, ¿no? De la sal que preserva la sociedad. Estos valores no son virtudes propias. Este valor viene del Señor. Entonces dice, como ancla a lo que le acabo de decir, Salmo 11:3 dice: si los fundamentos fuesen destruidos, los fundamentos, esas tres casas, ¿qué pudieran hacer los justos? Esta función que Dios nos ha encomendado, este mandato divino de Dios sobre la iglesia, desprende de una realidad espiritual. No es una primicia, no es simplemente un lema, no es una filosofía, sino que nace de una realidad espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos un momento cuando Jesucristo llega 4 días tarde a la casa de Lázaro, de María, de Marta. ¿Conocen la historia? Y entonces Jesús va a la tumba donde está Lázaro y le dice: Lázaro, sal. Y él sale y él se gira y le dice a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, vivirá. ¿Tú crees esto? Eso fue lo que él dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no verá la muerte. Y esto es un misterio espiritual, pero los creyentes, los que tenemos fe en Jesucristo, creemos que en ese último día, cada uno de nosotros, cuando llegue ese último aliento, Dios sobrenaturalmente transporta nuestra vida de esta tierra a su presencia. Solo nuestro cuerpo queda aquí. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros estamos aquí, somos cristianos. Este movimiento de fe comenzó hace 1990 años, el día del Pentecostés, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y de la misma manera que Jesucristo preguntó a María y a Marta, yo os pregunto esta mañana, ¿ustedes creen esto? Es una pregunta personal, aguda, pero hace toda la diferencia en nuestras vidas, cómo vivimos, y es el fundamento de nuestra fe, de que Jesucristo venció la muerte. Hizo un espectáculo visible de su poder, de su vida invisible, de su poder sobrenatural contra el obstáculo más grande de la humanidad, la muerte. Entonces tenemos en Él vida eterna. Y si tenemos vida eterna, dice Juan 17, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Juan 17, versículo 3. Si quieren anotar, les voy a dar una cantidad de versículos y les animo a que lo anoten, es porque es muy importante de que no me crean a mí. Escúchenme con buena bondad, pero no crean todo lo que yo digo. Verifíquenlo con la palabra de Dios. Amén. Por eso les voy a decir de dónde estoy sacando estas cosas. Juan 17, esta es la vida eterna, que conozcan
al único y verdadero Dios. Hay 4 disciplinas o 4 áreas de discipulado que son esenciales para el desarrollo y el crecimiento del cristiano, y de eso quiero pasar los 20 minutos que me quedan más o menos, 29. Es de suma importancia, iglesia, un compromiso personal de conocer a Dios. La triste realidad es que muchas personas no quieren tener un conocimiento real y completo de quién es Dios. Y eso parece un poco fuerte decir, pero esa es la realidad. Quieren saber algunas cosas de Dios. Quieren extraer ciertas ideas, aquello que me conviene, aquello que se adapta a mí, pero mi invitación y lo que Jesús está diciendo en el capítulo 17 es que es importante de que tú conozcas al Dios verdadero, y el Dios verdadero ha sido revelado a través de su palabra. Sí, hay cosas de Dios que van por encima del entendimiento humano, pero tú y yo somos responsables ante Dios de todo lo que este libro dice de Dios. Los misterios pertenecen a Él, pero lo que ha sido revelado es para nosotros, y cada cristiano debe llevar como un compromiso personal: yo debo conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios no es sentirlo. La manera de conocer a Dios no es agarrarse las manos y cantar Kumbaya. Conocer a Dios es abrir el libro. Muchas personas quieren una vida cristiana de sentir y de revelación nueva. Y Dios no va a dar ninguna revelación nueva. Es más, que si recibes una revelación nueva, tú puedes saber por seguro que eso es mentira, porque aún esto es verdad. Y Dios no nos va a dar una nueva revelación si no somos diligentes para estudiar y escudriñar lo que ya ha sido revelado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conoce al Dios de verdad. ¿Para qué? Para ser santificados en esa verdad. Conoce al Dios de verdad, conoce al Dios de amor. Me encanta que el nombre de vuestra iglesia nunca se les pueda olvidar. De tal manera amó Dios. A lo catalán, vamos, con fuerza. De tal manera. Amén. Casi llegó a Miami, pero se quedó en las Bermudas. Una vez más, porque de tal manera dio Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por si no sabían por qué su iglesia se llama 316, ahora lo saben. Pero dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces tenemos que conozca el Dios de la verdad, y conozcas al Dios de amor, y conoce también al Dios que es suficiente. Dice segunda de Pedro, y les recomiendo que lean las 2 cartas de Pedro, la primera y la segunda, y cuando terminen con la segunda regresen a la primera. Si hay un nervio bíblico dentro de mi ser, son las 2 cartas de Pedro. Por favor, léanla. No la lean en vez de venir al discipulado de vuestro pastor. Estoy hablando personalmente, ¿ok? Yo no soy vuestro pastor. Samuel es vuestro pastor. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o a la justicia, vivir correctamente delante de Dios, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia. Sobre toda necesidad personal, conoce que Dios es suficiente. En la mañana recuerda a tu alma que Dios es más que suficiente. Es muy tentador en la mañana despertarnos y leer las malas noticias del periódico. O enterarnos qué está haciendo fulano, mi amigo, en Facebook, que
O sentarnos ahí con nuestro café y a meditar en nuestros problemas y cómo lo voy a resolver. Y, hermano, tú tienes un sobrepoder. Y es la palabra de Dios activa en tu vida. ¿Por qué entregas la meditación de tu corazón a cosas que no tienen? El producto de eso, ¿qué es? Ansiedad, ¿verdad? Las noticias que te dan. Frustración para aquellos que quisieran hacer algo acerca de lo que está ocurriendo. Nos agobiamos, nos irritamos, nos enojamos y no sabemos por qué. Y nuestras esposas o nuestros esposos pagan nuestro enojo porque no estamos meditando en la palabra de Dios. Entonces, conoce ese Dios que es suficiente. Él te conoce, Él es capaz, Él lo sabe todo, Él te ama, Él desea que tú le busques y Él promete que estará contigo cada vez que tú fielmente le buscas. Amén. Conoce a Dios como primera disciplina. Conoce al Dios de verdad, no al Dios de nuestro invento, no al Dios de nuestra imaginación, al Dios de las Escrituras, al Dios de amor y al Dios que es suficiente. Número 2, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, pero no de acuerdo a la filosofía, a la psicología humana, sino de lo que Dios dice que tú eres. Conócete a ti de acuerdo a quien Dios dice. Él es el arquitecto. Somos criaturas de Él. Hemos sido creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Él conoce Él es el ingeniero de nuestra alma. Él sabe cómo las cosas funcionan. Él sabe quiénes somos. Y ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Tienes que conocer tu vida nueva en Cristo. No hay otro recurso, no hay otra fuente donde tú puedas conocer tu vida en Cristo, sino a través de su palabra y pasar tiempo en su presencia. Debes conocerte a ti mismo, conquistarte a ti mismo, pero no de acuerdo a los criterios seculares. Los criterios seculares, el humanismo, te va a llevar a creer muchas cosas de ti que no son verdad. Conócete a ti a través de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 2, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Efesios 2 dice que somos hechura de Dios, creados en Jesucristo para buenas obras que Él preparó para que anduviésemos en ella. Ezequiel habla de que Dios nos dará un corazón de carne y quitará el corazón de piedra. Romanos habla de la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir esto? La ley existía para decirte todas las cosas que tú estabas haciendo mal. La ley por ley te condena porque ninguno es justo. Todos nos descarriamos, todos pecamos. Pero el yo soy se presenta en nosotros para cambiar nuestros corazones. Y no para juzgarnos si pecamos, sino para cambiar nuestros corazones para no querer pecar. Y eso solamente tú lo puedes entender si tú dices: Dios, aquí estoy yo, dime tú quién yo soy. Tú me hiciste, mi destino eres tú estás presente, muéstrame mi corazón, muéstrame los caminos. Dice la Biblia que el camino del corazón es tenebroso y dado al pecado. El mundo te enseña a confiar en tu corazón. Lo sientes, es verdad. ¿No es así? La Biblia dice: no confíes en tu corazón. Confía en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y maldito el hombre que confía en sí mismo. Entonces, conoce a Dios, conócete a ti mismo de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Estas dos cosas son esenciales para todos cristianos. Y estas son de saber. Ahora les quiero hablar de dos cosas del hacer. Del hacer. Primero de Pedro dice, capítulo 2, versículo 9, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La tercera cosa que les quiero hablar, yo las llamo familias de reino.
Vivimos en un tiempo que tenemos que definir y proteger y hacer prosperar la familia como Dios la creó. Pero la familia es una administración, una mayordomía espiritual. Amén. La familia es el primer lugar, el primer ambiente donde el evangelio se practica y debe prosperar. Si en nuestro hogar, si entre esposo y esposa, el evangelio no prospera, no se practica, si en nuestro hogar con nuestros hijos el evangelio no prospera, si en este lugar donde podemos hacer errores y nos tienen que perdonar porque la sangre nos llama y la historia demanda de que estemos juntos, tenemos que comprometernos a vivir, a ser familias del reino. Muchas veces lo que define a nuestra familia es nuestra herencia, nuestra cultura, nuestras virtudes, nuestros oficios, nuestros hobbies, quizás alguna calamidad. Tantas cosas definen el carácter de nuestra familia y el domingo llegamos para sprinkle, ¿cómo se dice? Cernear, ¿no? Un poco nuestra familia con el evangelio y después regresar a como, esta es mi familia y aquí somos de esta manera. Y como producto de conocer a Dios y de conocernos a nosotros, la primera forma de manifestar esta nueva vida en Jesucristo es en nuestra familia. Nuestra relación matrimonial debe honrar al Señor. Nuestra relación con nuestros hijos, nuestra honra a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros primos. Yo sé que hay muchas familias que tienen cosas muy difíciles y pudiéramos hablar de esto toda la mañana, pero debe haber un compromiso en cada cristiano de que esa inmediata respuesta de ser una nueva criatura en Cristo, de tener una nueva vida en el Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, tiene que tener un impacto inmediato en nuestra familia. Amén. Yo procuro cada vez que puedo, ya se los dije al principio, poder estar con mi familia. Mis hijos no saben vacacionar fuera de hacer algo en el reino del Señor. Y nosotros no somos ricos, pero hace la semana pasada estábamos en Capri, en Sorrento y en todas esas partes hermosas de Europa. Para los americanos eso es como llegar a la casa y gloria, ¿no? Las cosas que el Señor nos da, y llevamos 23 años siendo una familia del reino. Nuestras vacaciones son de Él y la pasamos muy bien con Él. Amén. ¿Algún bautista aquí? Nuestra familia tiene la libertad de beber vino en moderación. Comemos de todo, lo del mar, lo del aire. Nuestra familia danza, que somos caribeños, caramba. Somos del Señor, amén. Entonces, una familia del reino, quiero decirles algo que es indispensable a los padres de familia. La generosidad es una característica de Dios. Nuestra familia, cuando hablamos del principio de estas 3 casas, no es la voluntad de Dios que el gobierno sea rico, ni es la voluntad de Dios que la iglesia sea rica. La iglesia debe tener todo lo que necesita, el gobierno debe tener todo lo que necesita, las riquezas son de los pueblos, de las familias, de los emprendedores, de los que se esfuerzan, de los heredadores de las generaciones, ¿no? Debemos practicar la generosidad. La generosidad es una característica de Dios. Es la palabra que aquel que riega también será regado. Cuando somos generosos, Dios nos bendice. El Antiguo Testamento nos enseñó la norma. La norma es el 10%. Era un mandamiento, no era una sugerencia. El 10% es del Señor. El 10%, 1 de 10, 9 para mí. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios dice, cada cual dé de acuerdo a lo que propone en su corazón. Quizás ustedes han escuchado a un pastor que dice, en nuestra iglesia no recogemos ofrenda por esto, porque a la hora de hablar de las ofrendas somos brutal, ¿ok?
Escuchen, bíblicamente brutal. Pablo, te he escuchado reírte. Yo tengo un amigo catalán que me dice que se dice brutal. No se dice brutal, brutal. Entonces, ustedes han escuchado predicadores que dicen, dar al Señor es por lo mínimo 10% o más. ¿De dónde salió esa barbaridad? ¿Estás loco? La norma, en otras palabras, lo que Dios dijo que debe ser o que tiene que ser es el 10%. Y aquí te da libertad para tú escoger sabiendo de lo que Él ya ha dicho. Y aquí nosotros en el Nuevo Testamento decimos, bueno, lo que he propuesto en mi corazón es dar a Dios nada. Nada. Pero yo espero que de acuerdo a mi nada, Dios me bendiga y me prospere y todo me vaya bien porque yo le doy nada. ¿Brutal o brutal? Brutal. O lo mínimo, en caso de que todo esto es verdad, sí, lo mínimo. Entonces las familias debemos practicar la generosidad. ¿Y cómo lo hacemos? Un poquito a la vez. Cada vez que tenemos la oportunidad, bendice a alguien. Hazlo con tus palabras, hazlo con tu corazón, pero bautiza tu billetera. Tiene que bautizarse contigo. Amén. No le damos a Dios cosas que no sean. Las palabras son fáciles, son baratas. Le damos verdaderamente, dice, el dinero es un Dios de nuestros tiempos, ¿no es así? El dinero es un Dios de nuestros tiempos y no hay mejor forma que destronar a ese Dios y de recordarle quién es Dios que quitarle 10% y dárselo al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que es dueño de todas las riquezas del mundo. Amén. Nosotros estamos aquí y ayudamos al establecimiento y al desarrollo de iglesias a través del mundo. Ahora mismo estamos enfocados solamente en 5 iglesias por la generosidad de hombres y mujeres de Dios como ustedes. Los nuestros están en Estados Unidos, pero creo que en Europa también Dios va a bendecir a familias y les va a hacer prosperar si somos generosos. Amén. No hay pueblo más bendecido que el pueblo judío. Está como el ADN de ellos. Donde caigan son como los gatos, siempre caen de pie. Por ahí dicen que el apellido Mir es medio judío. Veremos, aún el banco no se ha enterado. Pero es el pueblo que desde que nació se le implicó Dios, hay un solo Dios y el 10% no es tuyo. Y es mejor 90% con Dios que 100% conmigo. Amén. Le voy a decir de nuevo, 90% más Dios es muchísimo más que 100% más yo. Amén. Amén. Y como yo, bueno, ahí me quedo. Y la cuarta cosa y la última que voy a hablar es conocer a Dios, conócete a ti de acuerdo a Dios. La práctica es primero en las familias del reino, practiquemos la generosidad. Número 4, cambiamundos. ¿Entiende la idea de cambiamundos? Gente que cambia el mundo. Allí dice, versículo, ustedes son la sal de la tierra. Debemos vivir en integridad. Ustedes son la luz del mundo. Debemos dejarles saber a otros en quién hemos creído. Deben ser nuestras obras visibles para que glorifiquen al Padre. Y debemos ser valientes a través del Señor para enfrentar la oscuridad. Ahora, muchos de ustedes pueden decir, bueno, los cambiamundos son las personas que tienen profiles en Facebook, que tienen más de 5,000 followers y todas estas cosas. Yo soy una persona sencilla, yo sirvo. Yo no tengo mucho dinero. Yo no tengo mucha influencia. En mi Instagram tiene 3 años y solamente tiene 5 followers, mi familia, ¿no? Yo estoy aquí porque Ofelia Mir
Mi tía, que tiene aún 93 años, aún vive en Holguín, Cuba, creyó el Evangelio por un enamorado que vino a traerle el Evangelio antes de considerarla como su pretendiente. Y Ofelia, una chica sencilla del campo, mis abuelos tenían muchas tierras, ella creyó ese Evangelio y mi abuelo no lo aceptaba y la echó de casa, pero ella le pasó el Evangelio a mi padre y mi padre creyó el Evangelio. Después de unos años mi padre recibió el llamamiento al pastorado y por esa obediencia miles de personas, mi padre ya cumple 80 años el año que viene, aún ejerce como pastor a su capacidad presente y miles de familias, miles de almas al Señor, y todo comenzó con Ofelia. Una chica de 7 años, triste porque su padre lo había encarcelado por tener armas y hacer un intento de no permitir que la revolución de Castro tomara poder en Cuba. Lo encarcelaron por 16 años. Ella, regresando del calabozo con 7 años, escuchó los cantos de una iglesia bautista. Ella entró y escuchó el Evangelio. Doris, mire, es mi madre. Y ella trajo ese Evangelio a una familia que estaba con un padre encarcelado. Mi abuela, chicas solamente, vivían al margen de un río, donde aprendían a hablar así, muy alto, porque no se escuchaban, porque siempre el río estaba haciendo tanto ruido. ¿Saben de qué estoy hablando? Gente de no mucha educación. Mi madre se casó con mi padre, pastor. A través de mi padre, sus hermanas conocieron a otros pastores, 3 pastores en una familia. Esa Doris cambió el mundo, nuestro mundo. Amén. Todos podemos ser cambiamundos, porque este depósito de esperanza que tenemos en Cristo, esta nueva vida, es nuestra, porque Él es nuestro y nosotros somos de Él, y Él nos llamó a ser luz, a ser ciudadanos del reino y ser ciudadanos de esta tierra. Y en esta mañana, iglesia, Dios nos está retando a vivir una vida congruente, una vida nueva que es congruente con nuestra fe en medio de las tinieblas presentes. Dice Hebreos capítulo 13 acerca de David que él sirvió los propósitos de Dios en su tiempo y fue sepultado. ¿Se puede decir de nosotros que sirvimos los propósitos de Dios en nuestro tiempo? Yo creo que aún en estos tiempos podemos ver iglesias creciendo. No es el tiempo más estratégico económicamente, pero creo que en estos tiempos podemos ver iglesias crecientes. Yo creo que en estos tiempos podemos ver familias florecientes. Hay alguno atrevido allá que quiere tener muchos hijos, lo vi, ahora no lo veo. ¿Saben de quién hablo? Podemos ver familias crecientes. Y yo creo que en estos tiempos podemos ver ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra que cambian el mundo. ¿Por qué? Como dice el escritor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He aquí yo estoy con vosotros. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. Estaré con vosotros siempre. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Entiendo, pastor, pero ¿cómo lo hago? Cuando Jesucristo resucitó, Él llamó a sus discípulos y les dijo, en pocos días recibirán poder. Recibirán poder. Vendrá de lo alto. No son fuerzas humanas, no son estrategias sociales. Es el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien nos impulsa, quien nos capacita,
quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos muestra el camino, quien está continuamente santificándonos. Jesús dijo, Juan os bautizará con agua, pero yo os bautizaré con fuego, con el Espíritu. Todo creyente debe ser bautizado en el Espíritu. No estoy hablando de cosas que otras personas usan como drama, y estoy hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo en un bautismo y en ser continuamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Solamente a través de sus fuerzas, todas estas cosas pueden ser posibles. Yo creo que en estos tiempos, repito, podemos ver iglesias creciendo, familias floreciendo, individuos, ciudadanos, dando fruto de vida, siendo la sal, siendo la luz de este mundo. Amén. Pongámonos en pie, permítanme orar por ustedes. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y por esta iglesia. Y creemos, Señor, de que tu palabra está obrando ahora mismo en nuestros corazones. Yo pido, Señor, por fuerzas sobrenaturales, Señor, que aún en estos momentos, Señor, tú estés despertando nuestras almas. Si hemos estado simplemente expectantes, estamos buscando un punto de gracia, un punto de conexión, que en este momento podamos verte a ti, Señor. Podamos escuchar tu voz, podamos recibir tu poder. Ahí mismo donde tú estás, te invito a que tú pongas tus manos de esta manera, mirando hacia el cielo. Es la manera en que recibimos, ¿no? De esta manera recibimos. Es una forma física, un símbolo. Pero si tú estás sediento de justicia, si estás sediento y hambriento de más de Dios, si buscas su perdón, si buscas sus fuerzas, el Señor te invita a ser lleno de su Espíritu, a ser lleno de su Espíritu que nos afirma como iglesia, que nos da dones para poderle servir, que identifica cómo debemos servirles a los pastores, a los siervos, a los evangelistas, que recibamos al Espíritu que nos impulsa y nos da el valor para compartir las buenas nuevas con otros, al Espíritu Santo que nos santifica, que hace la labor que nuestras disciplinas no lo pueden lograr. Sé lleno del Espíritu. Di, Dios Padre, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Creemos en tu palabra, creemos en tu ministerio, en tu persona. Llénanos de tu poder para poder experimentar esta nueva vida que es nuestra en Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por todo lo que eres, por lo que has hecho y por lo que harás. En tu nombre, Jesús, oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén.